Video obligado que todos tienen que saber. Lo ocurrido hoy en la Asamblea Nacional es gravísimo. Atropellaron nuestros derechos y pese a todo eso no lograron los votos. La votación se dio con 42 diputados, 6 más del mínimo necesario, pero el presidente no quiere reconocerla. El proyecto en discusión es el 1138 que busca crear 3 corregimientos y un distrito nuevo en Bocas del Toro. Increíble. Beneficiando directamente a Benicio Robinson otra vez. Se necesitaban 36 votos a favor y no los tenían. Deberían haber declarado el rechazo del proyecto, pero mañana van a intentar nuevamente someterlo a votación. Eso es ilegal. Les pido compartan esto y lo voy a hacer, lo estoy compartiendo con ustedes. Mándenlo a su diputado y pídanle no aprobar una propuesta ilegal de crear 3 corregimientos y un distrito. La buena política, hashtag sí es posible. Vamos a escuchar aquí las palabras de Juan Diego Vázquez. Es importante que vean esto. Hubo 42 votos emitidos, 30 a favor y 12 en contra. Esta clase de leyes orgánicas requieren 36 votos a favor que no se dieron. El presidente no leyó el resultado de la votación y por eso decide convocarla para mañana. Pero miren además. Vamos a leer los nombres de los diputados que votaron a favor de la aprobación de 3 nuevos corregimientos y un distrito, para que le pasen factura el 5 de mayo. Abel Becker Ábrego, cómo no, él es de Changuinola, él le convienen estas cosas. Tenemos a Ariel Antonio Alba Peñalba. No te olvides de estos nombres panameños. Comparte este video. Compártelo. Arnulfo Díaz León, de León. Arquesio Arias Félix, de Gunayala, que tiene prohibido la entrada al circuito. Allá en Gunayala no lo quieren. Al cepo tiene que ir este sinvergüenza. Bernardino González. Ya saben, el 5 de mayo. Berta Moreno Flores, ya saben, el 5 de mayo. Zenobia, cómo no, la que se burló de Juan Diego Vázquez. Zenobia Aides Vargas Grajales, ya saben. Corina, abre la sesión, Corina. ¿Cómo no va a votar a favor? Si son la misma gente, la misma calaña. Tenemos a Francisco José Alemán Mendoza, el que es de Molirena, que va por Gaby Carrizo, pueblo panameño, 5 de mayo, por el amor de Dios, abre los ojos. ¿Qué más? Héctor Hugo Brands, vaya, ¿cómo se dice? Un programa que tiene TVN, que el emprendedor, una cosa, ya tú sabes cuál es el Héctor Brands. Factura el 5 de mayo también, hombre. Hernán Delgado, el dueño de la 24, factura con él también. Seguimos. Vamos a ver que la pase. ¿Quiénes deciden votar a favor? Ajá. Míralo. Aquí, un poquito más. Ahí. Jaime Edgardo Vargas Centella, ya lo saben. Juan Alberto Esquivel Santamaría. No olviden estos nombres. Kaira Jardín Tejada, la princesa de Arraiján. Circuito 13-1 en Arraiján, ya saben. Sigan votando por eso. Claro que sí. Leopoldo Angelino Archibol. Leopoldo Archibol, ya saben, ahí está. Manolo Enrique Ruiz Castillo. Marcelino Arenas. Mariano López Amador. Marilín Vallarino, que se siente la dueña de Arraiján. Claro que sí también. Vamos a pasarle factura. Seguimos. Ese también votó por el contrato minero. Seguimos. Melchor Herrera Espinosa, Nelson Jackson Palma, mi gente. Ahí está la gente. Olivares de Frías, ahí está. Petita Ayarza, otra que no tiene permiso de entrar a Gunayala. Deberían, Dios mío, por favor, que no salgan y que los investiguen a todos estos. Ricardo Santo Montezuma, otro que hay que sacarlo también. Raúl Oliverto Pineda Vergara. Raúl Pineda, por favor, y ustedes saben, eso siempre va a votar cosas a favor. Siempre.
Roberto Ábrego, mi gente en la chorrera con la mano arriba, disfrutando de Roberto Ábrego. No te vayas. Antes que eso quede claro, por transparencia vamos a ver los que votaron en contra. Los que votaron en contra por transparencia. Alina Inés González. ¿Quién más? Cristiano Adames. Vaya Cristiano del PRD. ¿Tú te quieres ir ahí? Daniel Ramón Tuñón. Elías Alberto Vigil. Elías Vigil. Ahí está Vigil. El que denunció que le dieron un maletinazo a los del PRD a los que votaron a favor del contrato minero. Él anunció el maletinazo. Félix Cook. En representación de Zulay Rodríguez Lu, ahí está Félix Cook. Para los que no saben, él es el suplente de Zulay. Así que Zulay también votó en contra. Ojito pues, las cosas hay que decirlas también. Gabriel Eduardo Silva, independiente. Juan Diego Vázquez, ahí está el mismo, el autor. Leopoldo Luis Benedetti, eso es Colón, ¿ah? Raquel Atanasiades Atencio, ahí está. ¿Quién más? Raúl Antonio Fernández, Sergio Rafael Galvez, Cheyo Galvez, ahí está Cheyo Galvez que quiere ser alcalde, votó en contra. Y Yarlenis M. González Fuentes, a ver si ustedes saben quiénes son, creo que esta es una suplente. Bueno, ya lo saben los que votaron a favor y los que votaron en contra. Lo mismo de siempre, votando a favor de todo lo que aprueba este gobierno. Y obviamente el suplente de Benicio Robinson también votó a favor. Así que ya lo saben, mi gente. 5 de mayo, por favor, pueblo panameño, se los pido, por favor, encárguense de estos que votaron a favor de este tipo de leyes que no benefician en nada al pueblo panameño. You know, pra.